En el día de hoy vamos a hablar sobre la contaminación auditiva, ya que desde la ingeniería de sonido lo que buscamos es contribuir a este problema que en Colombia se hace cada vez más grande. Para esto hemos hecho una serie de entrevistas a los estudiantes de la San Buenaventura para mostrar el desconocimiento que existe sobre el tema. ¿Qué es ruido? Nos corchó. Muy derecho. Vale, vale, siguiente. Es un sonido con muchas frecuencias, la cual es inaudible para el oído humano, ya que son muchas frecuencias y el oído humano no puede identificar ni siquiera una, por eso es que es feo. Un montón de frecuencias al mismo tiempo. Más o menos unas 4 o 3 horas. Muy pocas veces. Pues intento no escucharlo a muy alto volumen, ya que pues al estar en el Transmilenio hay mucho ruido. ¡Ya no debo! ¡No verlo! ¡No verte! ¡Ya no te amo! ¡Me he enamorado! ¡De un ser divino! ¡De un nuevo amor! ¡Que me enseñó a olvidar! ¡Ya El ruido podemos clasificarlo como una sensación subjetiva de algo molesto, básicamente. Bueno, hoy en día en nuestra sociedad moderna o contemporánea más bien, observamos que cada vez se incrementan, van aumentando los niveles de exposición sonora en nuestros ambientes cotidianos, lo cual llegamos a tener una gran preocupación porque el ruido puede manifestarse en las personas como estrés. Podemos tener consecuencias fisiológicas y psicológicas bajo la presencia del ruido, lo cual no es para nada bueno. Entonces sí hay una preocupación porque socialmente, si un país tiene sus gente, sus trabajadores están sometidos bajo estrés, todo ese tipo de cosas, la gente no descansa bien, no está cómoda, pues nunca van a trabajar bien. Entonces eso es bastante preocupante, sobre todo en los periodos de descanso de las personas. Si una persona descansa bien, trabaja bien, pero si estamos sometidos a alta exposición de ruido y no descanso bien, pues no trabajo bien, y empieza a ser un problema social complejo, porque un país donde la gente no descanse bien y no trabaje bien, pues no va a ser próspero. Van a haber cualquier cantidad de factores que incrementen el ruido.
empecemos porque no hay una conciencia de ruido. Y si no hay conciencia de ruido, cada vez van a haber mayor cantidad de agentes o elementos que contribuyan al ruido. Entonces eso es un factor muy importante, sobre todo que somos los países que llaman de tercer mundo, digamos. No tienen, o sea, tienen problemas sociales muy complejos como para de pronto enfocarse en temas de ruido, lo que no pasa en los países, digamos, desarrollados o de primer mundo, que sí tienen alta conciencia de ruido y por eso tienen mejor calidad de vida. Cada vez van a haber mayor cantidad de elementos y situaciones que incrementen esto. En cuestión de normativa hay situaciones complejas, y es que en muchos países sí se generan normas, hay organizaciones internacionales como la ISO, que es la Organización Internacional de Estándares, que genera documentos y situaciones o normativa referente al tema, donde sugieren ciertos parámetros o ciertas situaciones o protocolos donde se deben respetar una cantidad de cosas para evitar la exposición al ruido. ¿Qué pasa? Que en muchos países estas normativas se convierten en leyes, donde aquel que no cumpla estas leyes pues tendrá una consecuencia penal o civil de alguna manera. ¿Qué pasa localmente? ¿Qué pasa? Sí podemos aplicar normas internacionales, pero mientras no haya por la parte legal un código, digamos, como existe el código penal, el código de policía, el código civil, el código de trabajo, mientras eso no esté incluido dentro de esos códigos, pues va a ser difícil que se cumpla. Existen resoluciones que explican o dicen cómo debe ser el tratamiento del ruido, pero al modo de ser una resolución no obliga a la gente a que cumpla con esas condiciones, que eso es un gran problema. Mientras no sea una ley y mientras no haya un agente del Estado que controle la ley y la haga cumplir, como vemos en las ramas del Estado y todo esto, mientras esto no esté convertido en una ley, es muy difícil que se llegue a cumplir. Como modo de resolución, la misma resolución 0627 del 2006, que es la que se trabaja localmente, nos dice que sí tiene que haber alguna consecuencia, algún, digamos, castigo a aquel que no cumpla, pero mientras no sea una ley, es bastante difícil que esto pase. En lo personal considero que desde la norma internacional, la ISO 1996, empiezan a haber bastantes, digamos que, ¿cómo decirlo? Algunas cosas que de pronto no son muy coherentes. Hablemos un poco, bueno, algo muy técnico de las ponderaciones. Las ponderaciones están mal aplicadas porque si nos basamos, las ponderaciones están basadas en las curvas ISO, y las curvas ISO, según la cantidad de intensidad sonora, la cantidad de sonoridad subjetiva que puede haber, cambia la respuesta en frecuencia del oído. Entonces siempre se sugiere que se hacen todas las mediciones en ponderación A, que es donde se asemeja al comportamiento del oído en niveles muy bajos de exposición, lo cual es una mentira, porque cuando tenemos niveles altos de exposición sonora tenemos que aplicar otras curvas de ponderación, cosa que las normas no contemplan. Entonces sí creo que es importante reevaluar cómo estamos aplicando las normas y las mediciones de ruido. Pues lo primordial es tener conciencia de ruido, o sea, y esto se expande a la parte ecológica. O sea, hoy en día se habla mucho de desarrollo sostenible, de reciclar, de contribuir al planeta, a la ecología. Somos una especie, digo yo, somos una especie destructiva, porque somos una especie que destruimos nuestro propio ambiente en todo sentido, y el ruido no se escapa a esto. Entonces no es solo importante mejorar las condiciones ambientales a manera de gases o monóxidos o desechos orgánicos o inorgánicos, agentes químicos o radiación nuclear, en fin, el ruido no se escapa a esto, pero muchas veces, como decía en un momento, en los países que llaman de tercer mundo, subdesarrollados, hay problemas sociales tan complejos que prácticamente todo el tema ecológico termina siendo tan subvalorado y termina siendo como lo menos importante, ¿no? Uno ve que realmente quienes hacen grandes acciones sobre el ambiente son los países desarrollados
y sin embargo a algunos no les interesa, porque tenemos un ejemplo. Estados Unidos no apoyó, por ejemplo, el protocolo de Kioto, el protocolo de Kioto donde apoya la ecología. Japón, que es una potencia mundial, no apoya eso. Ellos matan ballenas porque en sí no les importa. Entonces uno dice, tampoco es, también son situaciones culturales. Entonces hay una vaina muy compleja, empieza a ser un problema étnico, cultural, racial, en fin, y es complicado. Pero lo que sí es importante es que como especie, como raza humana, sí es importante que protejamos nuestra casa. Creo que somos la única especie, ser vivo en este planeta que somos destructivos. Deberíamos observar un poco más la naturaleza y ver cómo los animales y ellos sí respetan su ambiente y sí protegen su hogar. Si lo que vas a decir no es más hermoso que el silencio, calla. En el día de hoy vamos a hablar sobre la contaminación auditiva. Lo que buscamos es, por medio de la ingeniería de sonido, contribuir a este problema que en Colombia es cada vez más grande. Para esto vamos a mostrar entrevistas con estudiantes de la San Buenaventura, en donde...